¿Qué tal? Buenos días. Comienza a esta hora Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que analizamos la actualidad política de las islas. Durante esta semana, los responsables de las distintas consejerías del Gobierno han explicado en el Parlamento sus presupuestos para 2014. Les vamos a contar las partidas asignadas a cada una de esas áreas y qué han dicho los distintos grupos parlamentarios de este reparto. Además va a estar con nosotros la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Aurora del Rosario. Bueno, pues como decíamos, vamos a desmenuzar las cuentas canarias del próximo ejercicio. Esta semana todos los consejeros del Gobierno han pasado por comisión para explicar sus números en ese 2014. El primero en hacerlo ha sido el responsable del área de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. En total son 6.357 millones de euros donde se prioriza, según Ortiz, la atención a las personas. Dice el consejero de Economía que el de 2014 es el presupuesto del compromiso social porque prioriza los servicios públicos esenciales. 7 de cada 10 euros se destinan a este fin y se amplían partidas como las que se invierten en servicios sociales, sanidad y empleo. Para el Grupo Mixto hace falta incentivar el crédito y el consumo que sirvan para salir de la crisis. Con estos presupuestos no se ayuda a la crisis económica. No se sale de este atolladero, no se contribuye a mejorar la demanda, no se contribuye a mantener, a mejorar los servicios públicos que están en deterioro. No se contribuye, esa es nuestra percepción. Estos presupuestos son presupuestos que consolidan los recortes. En el Grupo Socialista están de acuerdo con que se defienda el estado del bienestar y que además se haga sin subir los impuestos. Ya estamos marcando cuáles son los objetivos prioritarios que han sido los mismos que se han mantenido en los presupuestos anteriores. Básicamente, defender el estado del bienestar en dos áreas tan importantes como sanidad, como educación, frente a lo que ocurre en otras comunidades autónomas o el mismo Estado. Para el Grupo Nacionalista este es el mejor presupuesto de los últimos años. Su portavoz ha destacado el esfuerzo que hace Canarias para mantener las partidas para empleo. Desde los presupuestos del 2010 hasta ahora, que es la serie que le quiero plantear, señoría, yo tengo la impresión de que es el mejor presupuesto de esa serie. Presupuesto que mejor afronta los problemas del gasto social y el presupuesto que mejor afronta también las medidas de impulso económico. Para el Grupo Popular estas cuentas no ayudan a salir de la crisis. No son los presupuestos para una Canarias que vislumbra la salida de la crisis. En todo caso, estos podrían ser o calificarse simple y llanamente como las cuentas del Partido Socialista y de Coalición Canaria, unas cuentas que ustedes mismos no se creen. El destinar el 70% del total a políticas sociales ayuda, según el consejero de Economía, a mejorar las condiciones de los desempleados canarios. Las previsiones del Gobierno, además, son optimistas para 2014. El crecimiento económico para el año 2014 para Canarias presenta mejores perspectivas que las del resto del conjunto del Estado español, con un aumento del PIB en torno al 0,9%. Sin embargo, las tasas de desempleo continuarán altas, en torno a un 32,5%, con un descenso de los activos del 0,5% y una disminución de un 2,5% del número de parados. El 12 de noviembre el proyecto de presupuestos se entrará al Pleno de la Cámara. Bueno, pues ya lo han oído, 6.357 millones de euros es el montante global de ese presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2014, pero ahora vamos a ver el presupuesto que tiene cada consejería asignado. El titular de Educación y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, ha dicho que su objetivo es la defensa de la educación pública frente a los recortes estatales. El presupuesto educativo sube 2,5 puntos respecto al 2013 hasta alcanzar 1.520 millones, mientras la partida presupuestaria destinada al transporte escolar se reduce 5 puntos respecto al año anterior. Destacan las subidas para becas, un 23% más, y comedores escolares, un 33% más, con 11.300 alumnos a cuota cero para desayunos y 10.800 para comedor. Hoy tenemos que decir, sin excesivo optimismo, pero tenemos que valorar el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno para no seguir en esa senda de descapitalización de la educación en Canarias. Un presupuesto, una acción política que conforma una muralla para salvaguardar a la educación pública canaria de las consecuencias de las actuaciones de la Administración Central, unas actuaciones que a todas luces evidencian un desprecio absoluto
hacia la justicia y a la equidad. Aquí sí podemos hablar de unos presupuestos con alto contenido social, donde se da cumplimiento a la estrategia contra la pobreza, al aumento de las partidas para comedores y desayunos escolares y al incremento de los recursos para becas. El Grupo Popular se mostró crítico con la distribución presupuestaria y las prioridades establecidas por la Consejería. Desde el 2012, que tenía 45, el de 2013 con 44 y el 2014 con 40 millones en el transporte. Y creemos que es fundamental el transporte en nuestras islas y creemos que ha habido muchas quejas por el mismo y creemos que esos 4 millones que usted ha bajado en los transportes los ha añadido a los comedores y los ha añadido a los libros. Con respecto al transporte, le aclaro simplemente, como resultado de la negociación que se llevó con las patronales del sector, el convenio, al ser prorrogado, se redujo en cuanto al coste, pero no en cuanto a prestaciones. Eso que vaya por delante. No se redujo en cuanto a prestaciones. Incluso eso nos ha permitido que de lo que llamamos ayuda individualizada al transporte, lo que es destinado a niños y niñas concretos, lo que perciben las familias, se mantiene. El presupuesto destinado a sostenibilidad crece un 7% respecto al año anterior, con 22 millones de euros para políticas medioambientales. El área de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas también ha tenido que ajustar sus cuentas a los recortes de los fondos estatales del convenio para obras hidráulicas, según su consejero Juan Ramón Hernández. En total va a gestionar el próximo año 406 millones de euros, de los que 308 millones corresponden a programas de financiación europea como el POSEI. Por departamentos, el mayor porcentaje de dinero se destina a Agricultura y Ganadería, cerca del 30%, seguido de Aguas con un 26% y de Pesca con un 23%. Los recortes aplicados por el Gobierno central al convenio Canarias-Estado en materia de obras hidráulicas han supuesto una disminución del 41% respecto al presente año, unos 15 millones de euros en total. Esta circunstancia es la que nos lleva a una reducción presupuestaria global del departamento, a pesar de que la comunidad autónoma ha aumentado en más de 9 millones su previsión económica para la consejería. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad también ha detallado sus cuentas para el próximo ejercicio. En total van a ser 175 millones de euros, que suponen una disminución del 7,2% con respecto a las cuentas de 2013. Uno de los objetivos de esta consejería es luchar contra la violencia de género, por lo que las partidas para el Instituto Canario de Igualdad crecen un 3,76%, como están viendo en ese gráfico. Francisco Hernández Espínola ha dicho además que su prioridad en 2014 va a ser mantener el empleo en el sector público y garantizar el pago de las 14 nóminas de los funcionarios. Todo nuestro empeño está centrado en mantener el empleo público estructural de la comunidad autónoma, es decir, evitar a toda costa los despidos. Al área de asuntos sociales, se lo hemos contado al inicio de este programa, se destina una gran parte del presupuesto para el año que viene. Inés Rojas, la consejera, ha cifrado esa cuantía en 317 millones de euros, un 6,37% más que en las cuentas del actual ejercicio, en este 2013. Crece además la asignación de la estrategia contra la pobreza en un 37%. En cultura y deportes también aumentan las partidas un 66% y un 15% respectivamente. Pero donde más hincapié se hace con el presupuesto de esta consejería es en la atención a las personas sin recursos y más castigadas por la crisis. Nuestra prioridad será atender a los colectivos en riesgo de exclusión social, a aquellas familias que solo pueden salir adelante con el apoyo de las administraciones públicas. Estos presupuestos también son los de la definitiva coordinación y colaboración con las administraciones locales canarias y con las distintas entidades que trabajan en ella, con lo que hemos llegado a acuerdos para consolidar sinergias y que los recursos lleguen cada vez a más gente y cada vez de forma más rápida. Y uno de los sectores más perjudicados por los recortes del gobierno español es el de empleo. La consejería del área, Francisca Luengo, ha reiterado que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido las partidas destinadas al Plan Integral de Empleo a pesar de las cifras de paro que tienen las islas. A pesar de este recorte, el presupuesto del departamento crece un 6% para el próximo año. El Servicio Canario de Empleo recibe la mayor parte del presupuesto de la Consejería para 2014 con 165 millones de euros, mientras los departamentos de Industria y Energía y Comercio y Consumo ven aumentar sus partidas de manera considerable respecto al 2013.
El grupo mixto intervino en defensa de las políticas activas de empleo. Somos conscientes que aquí no está la solución al problema económico estructural, pero somos conscientes también de que las políticas activas de empleo, bien dirigidas, bien gestionadas, de forma eficiente y transparente, solo faltaba, pueden contribuir a reorientar a los trabajadores, pueden ayudar a mejorar su formación y pueden ayudarle a sobrevivir. Socialistas y nacionalistas canarios criticaron la política presupuestaria del Gobierno central en materia de empleo y respaldaron las cuentas de la Consejería. Son las cuentas de la solidaridad, el esfuerzo y la transparencia, señora consejera, para asumir los retos que plantea la creación de empleo en solitario, ya que el Gobierno del Partido Popular ha abandonado claramente a los parados y las paradas canarias. Ha puesto más acento y ha priorizado el empleo y la formación con contratación, la formación con el compromiso de contratación ulterior que a la formación teórica que anteriormente era la preferente en este programa, que se lleva 76 millones de los 165. Por lo tanto, felicidades. El Grupo Popular cuestionó las cuentas de la Consejería y restó relevancia al recorte del Gobierno central al Plan Integral de Empleo de Canarias. Si todo el problema, como parecía desprenderse de las intervenciones de los grupos que apoyan al Gobierno, si todo el problema que tiene para solucionar el paro el Gobierno de Canarias fuera en 10 millones o 17, se han dado 2 cifras, mal está usted, señora consejera, si no es capaz de arrancarle 10 o 17 millones al señor Rivero en el Consejo de Gobierno. El PIE no son privilegios. El PIE es un plan de empleo que Canarias necesita. Y lo necesita Canarias precisamente porque un desempleado de una isla de Lanzarote difícilmente puede venir a otra isla a buscar una oferta de empleo, porque probablemente no tenga el dinero que le cueste el pasaje del avión. Mucho menos puede un desempleado de Canarias acudir a una oferta de empleo en la península. En materia de industria y energía, Luengo reiteró su apuesta por las energías renovables. Anunció una reunión el próximo día 25 en el Ministerio con el objetivo de impulsar la entrada en vigor de una tarifa de retribución para este tipo de energía, que permita su desarrollo industrial en las islas. Las partidas para obras públicas, transportes y sostenibilidad suman 324 millones de euros, una cantidad que supone un 7,7% menos que en 2013. El consejero de este área, Domingo Berriel, ha comparecido este jueves en comisión, donde ha detallado los objetivos de su gabinete. Unos objetivos que, según explicó el consejero, se centran en terminar las infraestructuras iniciadas. 18 carreteras y varios puertos que se prevé se culminen este año, a pesar de que el presupuesto de 324 millones de euros se reduce un 7,7% y la inversión desciende también un 11%. Esta reducción ha sido criticada por el Grupo Mixto, que sin embargo ha considerado que el presupuesto ha quedado afectado por los recortes del Estado, una afirmación compartida por el Grupo Socialista. Los incumplimientos flagrantes, manifiestos, agresivos, intolerables del Gobierno de España con esta tierra se expresan con claridad en este departamento con el incumplimiento claro, contundente y sin paliativo del convenio de carreteras. El incumplimiento no solo afecta a la restricción, al retraso en la ejecución de carreteras, algunas no se puedan prácticamente paralizar a su inicio y que no se puedan avanzar, sino que además tiene un coste financiero muy gordo de más de 12 millones de euros en intereses. Los nacionalistas han aplaudido el esfuerzo del Gobierno por mantener las infraestructuras y la cohesión territorial. Valoramos esos parámetros en los que la comunidad autónoma, en este caso la Consejería, establece la situación de reparto entre esa situación precaria de los recursos para las obras públicas de Canarias. Evitar daños a las obras, evitar molestia al usuario y algo que pues debiera no ser lo fundamental, pero que en esta tierra es importantísimo, que es el equilibrio territorial. Desde el Grupo Popular han rechazado las cuentas y el descenso en inversión. Si hay que ponerle 2 características a este presupuesto, pues son bien sencillas. Un importante recorte, acumulado mucho en los últimos 2 años. Y en segundo lugar, una importante opacidad, una falta absoluta de transparencia de la distribución territorial. El consejero ha mantenido que la ausencia de fondos del convenio de carreteras, 462 millones menos en 3 años, ha dicho, afectan mucho a su presupuesto. Con todo, se aboga por culminar infraestructuras como elemento dinamizador de la economía. Los principales objetivos del departamento son mantener la inversión productiva para continuar las obras en construcción de carreteras de interés general, asumir el abono de las obras ejecutadas por el sistema de pago aplazado, como he comentado, y culminar los puertos en construcción.
Berriel ha dicho también que en su consejería han trabajado para mantener el equilibrio inversor entre todas las islas. Y la Consejería de Sanidad es una de las que más fondos recibe de las cuentas de la comunidad autónoma, más de 2.600 millones de euros, con una asignación destinada en su mayoría al Servicio Canario de Salud para garantizar, según ha dicho la consejera, que los servicios sanitarios sigan siendo públicos. El Servicio Canario de Salud es, con diferencia, el departamento del Gobierno con una mayor dotación presupuestaria al contar con 2.600 millones de euros. La partida dedicada al gasto farmacéutico se mantiene estable y sube la inversión en infraestructuras. El Grupo Mixto se posicionó en contra de las políticas de recorte del gasto público y reclamó la necesidad de un plan concreto contra las listas de espera. Echo de menos una reflexión y unos contenidos y una estrategia y un plan sobre el primer problema del sistema sanitario, y es la insatisfacción de la demanda, las listas de espera. Mientras el Grupo Popular sostiene que ha aumentado la asignación de fondos del Gobierno central a Canarias, los grupos nacionalista y socialista inciden en la dificultad que supone para el archipiélago el descenso de financiación estatal para servicios públicos esenciales como el sanitario. Pues estos presupuestos de la comunidad autónoma vuelven a estar marcados no ya por el inadecuado sistema de financiación del que efectivamente vemos mermadas todas sus partidas, sino por el incumplimiento, recorte o supresión de los convenios que habían firmado con el Estado y que repercuten, como no, en la globalidad de nuestro presupuesto. Es bueno que en ese marco seamos conscientes de esa pérdida del 78,73% de financiación por parte del Estado solo en materia sanitaria en los últimos 3 años. Por eso, señorías, nuestro grupo valora el trabajo realizado por la consejera y su equipo. Las transferencias del Estado con respecto al año 2013, para este año 2014, para nuestra comunidad autónoma, transferencias capítulo 4 del Estado, esas que suponen el 62% del gasto de los servicios esenciales, sanidad, educación y política social, esas que cubre la transferencia del Estado hasta en un 62%, señorías, no es que se queden igual, no es que bajen, es que suben. La consejera expuso la necesidad de priorizar objetivos ante la escasez de recursos. El reto es la sostenibilidad del sistema, que es lo que hemos conseguido hasta este momento, ya que en Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, no hemos cerrado centros de salud, no hemos cerrado hospitales, no hemos derivado hacia la privatización de nuestra sanidad. Mantenemos la cartera de servicios de la que se beneficia toda la población, garantizando que quienes se ven más afectados por la actual crisis cuente con todos los servicios sanitarios. Mendoza pidió apoyo a los grupos parlamentarios para reclamar al Estado una deuda sanitaria que cifra en 2.000 millones de euros. Bueno, pues hasta aquí el repaso por las cuentas de la comunidad, unas cuentas que se van a seguir debatiendo en sesión plenaria hasta finales de año. El 17 de diciembre está previsto que tengan su aprobación definitiva. Nosotros repasamos ya de manera más breve otros asuntos de la actualidad parlamentaria. Visita institucional de los representantes de los Países Bajos. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, ha recibido en su despacho al embajador de este país en España. Cornelis van Rij ha estado acompañado en el encuentro por el cónsul en Canarias, Stanley Leopold Weitgens. La presidenta de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, François Dupuy, ha destacado la relación existente entre las regiones y Europa, asegurando que están muy pendientes de todo lo que ocurre en cualquier región comunitaria. Dupuy ofreció una conferencia en el Parlamento de Canarias en la que examinó el papel de las asambleas legislativas en el marco de la arquitectura institucional de la Unión Europea. El pasado jueves, el presidente del Parlamento, Antonio Castro, clausuró la 28ª conferencia del Defensor del Pueblo celebrada en Lanzarote. Jerónimo Saavedra, diputado del Común, realizó las veces de anfitrión en un acto en el que se habló sobre los derechos de los discapacitados. Ahora sí, conocemos ya a nuestra invitada de este domingo. Nuestra invitada es Aurora Jesús del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular. Es abogada y su isla de procedencia es Gran Canaria.
Bueno, pues ya conocen a nuestra invitada de hoy, Aurora del Rosario, diputada del Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Señora del Rosario, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Semana intensa esta en el Parlamento de Canarias con análisis de los presupuestos. El consejero de Economía y Hacienda los ha explicado y también departamento por departamento cada consejero ha ido explicando esas cuentas para 2014 en Canarias. ¿Qué le gusta al PP de esas cuentas? Primera pregunta. ¿Y qué no le gusta? Bueno, pues realmente nos gustan muy poco las cuentas que nos ha presentado el Gobierno de Canarias. Lamentablemente este es un presupuesto en el que el propio Gobierno lo dice, se endeudan al máximo, pero no es para priorizar las políticas sociales que tienen que ver con el bienestar de los canarios, como es empleo, sanidad, educación y asuntos sociales. El consejero de Economía y Hacienda dice que 7 de cada 10 euros van precisamente a políticas sociales. No es cierto, no es cierto. Una vez que uno se pone a analizar el presupuesto y a ver realmente dónde está la inversión, lo que uno ve es que 4 y poco de esos de cada 10 euros van para asuntos sociales. O sea que no es usted desde luego la misma lectura que el consejero y además falta la verdad al consejero cuando da esos datos. No, es una cuestión de maquillaje de datos. O sea, lo primero que empiezan contabilizando no es todo el dinero que ha habido a lo largo del año 2013, sino solamente un presupuesto inicial. ¿Para qué? Bueno, porque así al establecer un porcentaje en comparación con el presupuesto que proponen para el año 2014 parece como que queda inflado, pero la realidad es que el presupuesto para el año que viene respecto de lo que hemos tenido este año no incrementa, como yo decía. Decía Javier González Ortiz, señora del Rosario, que las cuentas que hay en Canarias están muy marcadas por los recortes que van llegando desde Madrid, donde gobierna su partido, el Partido Popular. ¿Influyen o no esos recortes? Hombre, obviamente el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias también se nutre del dinero que viene del Gobierno de España, pero es que no podemos olvidar en qué situación estamos. Estamos saliendo de la crisis, estamos en una buena senda, pero todavía estamos en unos presupuestos restrictivos porque estamos en la situación que estamos y solamente desde la realidad vamos a poder realmente servir a los canarios por medio de los presupuestos, por medio del proyecto que nos demos para gobernar el año que viene. El problema es que el Gobierno de Canarias, el problema lo tiene en lo que hace con los 6.530 millones que tiene para su presupuesto. 6.357 es la cifra oficial. Exactamente, porque no terminan de contabilizar. En fin, bueno, más allá de eso, es el problema lo que se hace con ese dinero, no que venga uno u otro dinero, porque si nos comparamos con el resto de España, y de cualquier modo hay que tener claro que los presupuestos del Gobierno de España no hay que entenderlos en clave regional, sino que hay que entenderlos en clave nacional, pues mire, es que en la media de España hay un ajuste del 8% y en Canarias del 5%. Entonces, a ese mismo Gobierno que en el último presupuesto de Zapatero en el año 2011 le parecía bien, fue con el apoyo, un presupuesto del PSOE, con el apoyo de Coalición Canaria, le parecía bien un recorte del 37%, ahora le parece mal este ajuste del 5%, que por otro lado también hay que decir, en todos los presupuestos que ha tenido el Partido Popular en esta legislatura, el ajuste que ha habido para la Comunidad Autónoma de Canarias siempre ha sido por debajo de la media, ¿no? Entonces realmente aquí se está haciendo en una clave muy política de confrontación con el Gobierno de España que no conduce absolutamente a nada. Le pregunto dos temas, señora del Rosario, sobre estas cosas que está contando que son interesantes y hay varios temas distintos. Uno, ¿de dónde quitaría el Partido Popular de Canarias, de los presupuestos que ha presentado el señor Ortiz, dinero de esos 6.357 millones de euros? Decir, oye, vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner en este sitio. Y dos, contésteme a eso y ahora le hago la segunda pregunta. Pues mire, vamos a ver, hay gasto superfluo y perfectamente prescindible y parece un poco feo que venga a contárselo a su casa, pero bueno, aquí vemos que el presupuesto de la televisión canaria no solo se mantiene, sino que se incrementa para el año que viene, mientras que 35 millones. 33 millones de euros era. 35 millones, creo que se incrementa ligeramente. No es una cuestión de cerrar, por supuesto, hay que mirar, oye, aquí hay una serie de trabajadores. ¿Ustedes creen que la tele canaria no hace falta en Canarias? Vamos a ver, lo que creemos es que no nos podemos permitir mantenerla con el dinero público, sobre todo cuando vemos que hay otros instrumentos que son importantísimos para la economía canaria. Lo puede decir claramente aunque esté en esta casa. Sí, si la quiere cerrarla, puede por supuesto, decir. yo tengo que ser coherente viniendo aquí, pero es que hay modos. Ya lo vemos como el Gobierno de España ha sacado una ley por la que puede entrar capital privado y por la que las cosas se pueden hacer diferentes. Tenemos todavía la noticia de la televisión valenciana, ¿no? Hay cosas que, bueno, en un momento expansivo se podían mantener y en un momento como
este no. La televisión Fíjese, valenciana, por ejemplo, bajo gobiernos del Partido Popular, acumulaba una deuda de 1.200 millones de euros. Es que Eso no ocurre en Canarias. No quiero entrar en el debate de la tele, pero podría ser interesante. No tenemos que tener ningún problema en ofrecer alternativas cuando algo es insostenible. Porque, mire, por ejemplo, tenemos el ejemplo del ITC, que es un tema muy de actualidad, del Instituto Tecnológico de Canarias, exactamente, con el que nos encontramos que se va a plantear un ERE, que es que se le está vaciando de contenido. Y es un caso, además, especialmente sangrante, no solamente porque se vaya a echar a gente a la calle, sino porque es que el ITC es el instrumento que sirve para ejecutar proyectos de I+D+I. En el próximo presupuesto europeo, 2014-2020, hay una cantidad de dinero ingente para proyectos de I+D+I. Y es que es el ITC el que puede presentar proyectos para traer esos presupuestos a Canarias, esos dineros que va a haber en Europa. Y sin embargo eso lo desmantelamos, cuando son proyectos además que en un 75 a 85% vienen cofinanciados. Entonces tenemos que apostar por aquello que nos va a traer riqueza. En la situación en la que estamos, con un 35% de paro, hay que priorizar. Por mucho que nos guste también tener una tele canaria, tener una policía canaria, tener un montón de cosas, hay que ver en este momento qué es todo eso. Lo que más necesita. La tele canaria no la cerraba, la privatizaba, me está diciendo. Tiene que entrar capital privado para que este dinero que está aquí invertido se invierta en algo que sea más productivo. El modelo mixto este de gestión, dirección pública, gestión privada, no le vale. Bueno, habrá que estudiarlo. Yo, sinceramente, no soy capaz de ponerle encima de la mesa cuál es el modelo más adecuado, pero lo que está claro es que la televisión canaria está muy cuestionada. Ya lo hemos visto en el pasado pleno, cómo el Gobierno, el Parlamento entero ha reprobado la gestión de la televisión canaria porque ni siquiera aportaba unos documentos que se les pedían, ¿no? Los contratos. No reprobaba la gestión de la televisión canaria, señora del Rosario. Le decía que el dinero que se ha gastado este canal en los partidos de Tenerife Las Palmas, exactamente, que tiene que ser público, más transparente. Nada más, eso no es reprobar la gestión de la televisión canaria, si me permite. Bueno, sí, nos atenemos también a los informes del Tribunal de Cuentas, vemos que está en tela de juicio. Y entonces, ¿es aquí donde hay que invertir el dinero o hay que invertirlo en algo que sea productivo para la economía canaria? Eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Pero además hay que abordarlo sabiendo que, por supuesto, que hay unos trabajadores, que hay unos intereses, que es una televisión que tiene una gran audiencia. Claro que sí, todo eso hay que valorarlo, pero hay que hacerlo con valentía, sabiendo cuál es la prioridad para invertir el dinero de los canarios en este momento. No quiero centrar el tema en el caso de la tele, creo que hay muchos más temas que le preocupan a la gente. Señora del Rosario, el PP ha reconocido que Canarias recibe menos dinero por parte del Estado que otras comunidades autónomas, sobre todo a la hora de repartir esa bolsa, esa financiación autonómica que hay que revisar el próximo ejercicio. Hay unanimidad de criterios en decir que son 800 millones de euros menos al año. ¿Van a presionar ustedes a sus compañeros de Madrid para que ese dinero por fin llegue a Canarias? Vamos a ver, la cuestión de la financiación autonómica, y mire que nosotros desde el primer momento nos pronunciamos en contra de este sistema, en fin, que fue ciertamente estando nosotros dentro del Gobierno, pero por una decisión del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que quiso involucrar a Canarias en este sistema que perjudica. Desde luego, con el Partido Popular se va a trabajar por una financiación mejor que se va a conseguir, sin duda, pero le insisto que el problema no es tanto el dinero que viene, sino qué se hace aquí con el dinero que viene. Mire, esta semana hemos tenido el debate en comisión de los presupuestos en materia de empleo. Al Gobierno de Canarias no está priorizando en absoluto la dinamización económica y la cualificación de los parados, que son un 35% los parados canarios. Y mire, fíjese que el mayor problema que tenemos es la formación que tiene el parado canario, que le cuesta más que a cualquier otro insertarse en el mercado laboral, cuando más en un momento de contracción, ¿no? Pero bueno, ya que va a venir el momento expansivo, vamos a ir trabajando en ello. Bueno, pues nos encontramos con que de esos 6.530 millones de euros, ni siquiera el 3% va contra la lucha contra el paro. El 3%, el 2,9%, 185 millones de euros menos, o sea, por lo tanto, un 2,7 menos que en el pasado ejercicio, en el ejercicio de 2013, va para empleo y FP. Luego, ¿dónde está priorizando el Gobierno de Canarias? Ese Gobierno de Canarias, esa tasa de desempleo. Bueno, pues desde luego lo primero que hay que hacer es plantearse qué es lo que estamos haciendo con la inversión que se hace en materia de empleo, evaluarla y plantear unas medidas correctoras. A estas alturas de la película, señora del Rosario, cuando llevamos con un 30-35% de tasa de desempleo, 2 años ya prácticamente, ustedes ya tendrán unas
propuestas concretas. Por supuesto, y la labor que estamos teniendo en el Parlamento de Canarias, la labor que estamos haciendo en el Parlamento de Canarias es una labor absolutamente propositiva y absolutamente constructiva. Lo que pasa es que este gobierno, que está completamente inmerso en la confrontación, lo único que hace es tirarlo todo por tierra. Sí, pero yo no le digo que lo hemos visto incluso con un documento muy concreto que hemos presentado ya a la sociedad, a los principales agentes se le ha presentado, se han recogido propuestas, se presentará próximamente en el Parlamento de Canarias también, en fin, de un modo formal, porque nosotros estamos haciendo una labor de ir presentando propuestas, pero es que el Gobierno de Canarias no quiere asumir sus propias responsabilidades. Yo le doy la oportunidad de que me diga 3 conclusiones de ese estudio que han hecho ustedes. Hay que hacer esto, hay que hacer A, hay que hacer B y hay que hacer C. Hay que dinamizar la economía, y lo que estamos viendo en los ejemplos, y le he puesto un ejemplo hace un momento con las decisiones del ITC, no es apostar por economía, no es apostar porque venga, en fin, por desarrollar otro tipo de industria, por diversificarnos, que es de lo que hablamos constantemente. Esa no es la apuesta del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias lo único que hace es enfrentarse a Madrid pidiendo más fondos en lugar de querer ver qué es lo que está haciendo. O sea, elude sus propias responsabilidades. Eso es lo que estamos viendo. Y en materia de empleo lo vemos muy claramente, cuando vemos que se utiliza el acordarse de los parados canarios para pedir más fondos en materia de empleo al Gobierno de España, pero cuando tienen que priorizar en sus propios presupuestos, lo que hacen es olvidarse de ellos, y ni un 3%. Hay mucha gente que no tiene trabajo, que nos está viendo esta mañana de domingo en su casa, señora del Rosario. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dice usted, como diputada del Partido Popular, al desempleado? ¿Que sea optimista, que no sea optimista? Hombre, yo creo que indudablemente hay que lanzar un mensaje de optimismo, porque estamos viendo cómo las cifras a nivel nacional, lamentablemente, en Canarias, parados más este año, este mes en todo el Estado, 230 más en Canarias, 80.000 más en toda España. Sí, pero bueno, si vemos la última EPA, o si vemos el cómputo de los empleos, ¿no?, sí vemos que hay más empleo creado. No así en Canarias, en donde vemos que en la última EPA hay 22.000 parados más, mientras que en el resto de España lo que hay son 39.500 parados menos. Entonces, está claro que hay una senda, y está claro que hay una tendencia que sí se está confirmando en España. Y sin embargo en Canarias no, luego nos tiene que hacer pensar que algo estamos haciendo mal. Y es que el problema es ese, que el modo que está teniendo de gobernar el Gobierno de Canarias está siendo de vender un... Pero al que nos está viendo en casa y no tiene trabajo, le da igual que lo haga el Gobierno de Canarias que lo haga el Gobierno de Madrid. Yo digo que ¿qué le decimos? Sí, pero lamentablemente vemos que el Gobierno de Canarias, o que la Comunidad Autónoma Canaria, no está siguiendo la senda del resto de España, porque es que, le insisto, el Gobierno de Canarias lo único que tiene en su discurso es vender humo, pero vender humo a costa de chamuscar a los canarios. Lo que pasa es que veo mucha confrontación cuando viene alguien de Coalición Canaria con el Partido Popular, cuando viene alguien del Partido Popular con Coalición Canaria, pero al final soluciones encima de la mesa tangibles. Hombre, las propuestas se hacen en el Parlamento de Canarias, son largas de explicar, son complejas, son muy variadas, pero desde luego de lo que no se le puede acusar al Partido Popular es que no esté siendo constantemente propositivo. Dígame una cosa, que nos queda prácticamente 1 minuto y medio de entrevista. ¿Sobran empleados públicos en esta comunidad autónoma? El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola, ha dicho que va a tratar de mantener el empleo público, que no sobra absolutamente nadie. ¿Para el Partido Popular sobran empleados públicos? Bueno, yo entiendo que no es una cuestión de si sobran empleados públicos. Desde luego, al Gobierno de Canarias sí parece que le sobran cuando está planteando ERES, como lo que le comentaba del ITC. Es una cuestión probablemente, de saber qué es lo que estamos haciendo y reordenar efectivos. Eso es algo como muy técnico, ¿no? Pero si es que ese mismo problema lo estamos viendo dentro del Gobierno. Bueno, pues ya le he dicho, hay algunas partes en las que sí, obviamente, y le he hablado de gasto que nosotros consideramos que es superfluo y que es parte de la administración, y sin embargo otras cosas en las que hay que implicarse, y en lo que hay que implicarse, insisto, es en aquello que reporta bienestar a los canarios, en empleo, en sanidad, en educación y en asuntos sociales, que es exactamente lo que no está haciendo este Gobierno de Canarias, y lo estamos viendo con los presupuestos que nos acaban de presentar. Bueno, pues señora Aurora del Rosario, ha sido un auténtico placer tenerla esta mañana aquí. No tenemos más tiempo para entrevistas. Sí le voy a pedir, si es tan amable, que se quede un instante, porque todas las semanas sometemos a un diputado del Parlamento de Canarias a un cuestionario más personal, un cuestionario más íntimo, que nos ayuda a conocer un poquito mejor su lado humano. Esta semana responde a nuestro test Marisa Zamora, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
me dedico a la política evidentemente porque me gusta trabajar por la gente y me satisface mucho el trabajo que hago, tanto con los ciudadanos cuando se acercan al Parlamento a solucionar sus problemas, pues me es muy grato ver cuándo se pueden solucionar, y me gusta mucho trabajar en el tema de la preparación y la elaboración de las leyes, porque por mi formación jurídica pues es un tema que a mí me apasiona. También nos gustaría ver lo que ganan, por ejemplo, los alcaldes, los concejales, los consejeros del Cabildo, para así también poder comparar, pero para nada me pienso que estoy mal pagada, me considero bien pagada. Me encantaría seguir en el Parlamento porque, precisamente por lo que te dije, porque me encanta la labor que hago, me encanta intervenir en los plenos, me encanta intervenir en las comisiones, hacer sugerencias, hacer aportaciones, y me encanta sobre todo el tema de estar de ponente en una ley, porque creo que ese es el trabajo más bonito que se puede hacer. Utilizo el coche, que hasta hace poco era un coche que tenía 17 años, hasta que me dejó tirada en la cuneta, y acabo de comprarme un cochito nuevo, un utilitario, que me viene muy bien, color rojo, que nunca me lo hubiera comprado, pero al final me lo compré deprisa y corriendo y era el único color que quedaba. Sí, corbata por supuesto, y vengo con bolso y con pantalón o falda. Soy golosa, empedernida y me encantan los dulces. Bebo mucha agua, pues, porque considero que pues es fundamental en la dieta mía que yo llevo concretamente. Me gusta la cerveza en verano, fresquita, con un aperitivo, y de vino me gusta el vino blanco. Creo que debería de estar en las redes sociales, pero como no tengo tiempo, no estoy en Facebook, no estoy en Twitter, y creo que es algo que hoy en día es fundamental. En el coche escucho la radio, y en mi casa la televisión me encanta, sobre todo la autonómica, porque es la nuestra y porque además pienso que es la única que hace que estés al tanto de todos los problemas que hay en Canarias. Bueno, pues esas eran las respuestas de Marisa Zamora. Marisa Zamora, si le gusta la tele canaria, a usted no le gusta demasiado. Yo le voy a preguntar otra cuestión, y es por qué se dedica a la política, que era una de las preguntas que aparecía en nuestro test, Aurora del Rosario. Bueno, pues realmente la política, que es algo, es muy bonito, es muy pasional, pero es también duro y requiere mucho sacrificio personal, ¿no? De la vida personal me refiero. Uno se dedica por pasión, ¿no? Y realmente yo creo que también por inconformismo, por cómo están las cosas y querer cambiarlas, ¿no? Y ahí me siento muy orgullosa de estar en las filas del Partido Popular, porque creo que se caracteriza por su gestión, por su buena gestión para el bien hacer de las cosas. Bueno, pues toda la suerte del mundo en esa gestión. Su suerte será la de todos los demás. Muchísimas gracias, Aurora del Rosario, diputada del Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla. Nosotros ponemos aquí punto final a este programa Telenoticias Parlamento. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv. Cualquier idea, cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar, pues será lógicamente bien recibida. Nosotros nos marchamos. Gracias por su compañía. Feliz día.